Este anime comienza con todos los estudiantes preparándose para ir a la escuela. Entre ellos está una rosadita llamada Miyu Suzuki, quien al terminar de arreglarse, practica cómo saludar a su compañero Tani. Como sea, ya era hora para que la prota fuera a la escuela. Entonces, ella tomó su mochila y al llegar allá, ella comenzó a saludar a todo el mundo. La prota es súper extrovertida y conoce a todos. La cosa es que cuando fue el turno de saludar a su compañero Tani, ella sonaba un poco más nerviosa y robótica. El chico pelinegro de lentes, de una manera un poco fría, saludó a Miyu. Sin embargo, aún así, esto hizo que la rosadita se pusiera súper roja y feliz. En fin, de repente llegaron sus amigas, por lo que la rosadita aprovechó para preguntarles que si sus pestañas ese día se veían bien. Manami, la rubia, no lo sabía del todo, y Nabisato, la chica de pelo corto, le comentó que tal vez ella debería usar pestañas postizas, pero aunque la prota lo ha pensado, ella prefiere arreglar sus propias pestañas. El problema para la rosadita es que si usa rímel, se corre si suda o llora o se restriega los ojos, así que no puede evitar preguntarse cuál es la mejor marca de rímel. De repente, la rosadita le preguntó a Tani qué opinaba, pero el chico le contestó que él no sabía de ese tema. La rosadita de inmediato comenzó a reír y sus amigas no entendían por qué ella siempre molestaba a Tani con asuntos que ni siquiera le incumbían. Entonces la prota le explicó que solo le gusta ver las reacciones frías y cortantes del chico. A la rosadita se le estaba zafando un tornillo, porque enseguida le dijo a Tani que si algún día él necesitaba comprar algún rímel, le podía preguntar. Sin embargo, el chico le contestó que eso nunca pasaría. De repente vemos que la rosadita en su pensamiento se disculpaba con Tani por siempre molestarlo, pero es que la verdad, ella está loquita por él. Miyu sabe que aunque Tani pueda parecer el típico cuatro ojos callado, él siempre dice lo que piensa. Sin embargo, no es prepotente y trata a todos con la misma actitud. De esta manera, un día ocurrió el milagro de que cambiaron de asientos y a ella le tocó la fortuna de quedar al lado del chico que le gustaba, por lo que ella, algo nerviosa, decidió saludarlo y comenzarle a hablar de cualquier tema que se le venía a la cabeza. En realidad, la rosadita ama y admira que Tani no cambia para acomodarse al resto. De repente, las amigas de la prota la sacaron de sus pensamientos, preguntándole cuál prefería. La rosadita no les estaba poniendo atención, pero como pudo deducir de lo que ellas estaban hablando, les contestó que ella preferiría ver a un artista en vivo que en una grabación. Así, Miyu le preguntó a Tani que si estaba de acuerdo con ella, pero él no sabía nada. De inmediato, Nabisato le dijo al pelinegro que si Miyu lo molestaba tanto, tenía que decírselo fuerte y claro, pero Tani les aclaró que en realidad ella no le molestaba. La rosadita respiró aliviada al escuchar esto y en su mente se disculpó con Tani porque a pesar de que a ella le gustaba a él y quería hablarle con normalidad, no podía porque a ella siempre le preocupa lo que dirán los demás, así que no puede dejar que los otros se enteren que a ella le gusta a él. A pesar de que Miyu admira muchísimo a Tani, ellos dos son polos completamente opuestos. De repente, la rubiecita le propuso a la prota ir después de clases por unas hamburguesas y aunque ella tenía que hacer su tarea, al ver que sus amigas estaban emocionadas por ir, decidió aceptar. De esta manera vemos que Suzuki todo el día se la pasó adaptándose al entorno. Si Yamada, un amigo de ella, necesitaba la tarea, ella se lo prestaba. Si unas chicas querían seguirla en sus redes, también lo permitía. E incluso después de la escuela, cuando ellos fueron a comer hamburguesas, y sus amigos mencionaron que ella era la más cercana a Tani, un chico que parecía ser muy distinto a ellos, la prota se atragantó al intentar ocultar lo que ella sentía y pensaba. La rosadita sabía que, aunque los demás decían que las personas se adecuaban por consideración, en su caso no es así, ella lo hace por su propio bien, y aún así, eso a veces la deja exhausta. Al día siguiente, al terminar las clases, la rosadita se dio cuenta que Tani aún estaba en los casilleros porque ya había quedado algo de trabajo del comité. Entonces, aprovechó y le preguntó al chico que por dónde se iba a su casa. Él le contestó que tomaba el camino por la derecha, el mismo que el de ella. Entonces la rosadita rápidamente vio que nadie los estuviera viendo y Rojita lo invitó a ir juntos una parte del camino. A la rosadita se le iba a salir el corazón. Sin embargo, enseguida Tani aceptó su propuesta. En fin, más tarde vemos que a Miyu se le hace raro que a pesar de que ellos siempre toman el mismo camino, extrañamente nunca se han encontrado. Tani solo le contestó con un sí. Entonces la rosadita, para evitar el silencio incómodo entre ellos, comenzó a mencionar que ella también a veces sale por otros lados después de clases, así que no era tan raro. La cosa es que el silencio incómodo volvió. Entonces ella le comentó a Tani que ella con sus amigos la otra vez fue a una hamburguesería. Mientras ella le contaba todo esto, por dentro estaba paniqueada de que tal vez lo estuviera aburriendo, pero Tani le preguntó que si la hamburguesa estaba rica. Esto llenó de esperanzas a la rosadita, por lo que la conversación comenzó a fluir y de alguna manera ella le preguntó a Tani que si quería algún día ellos podrían ir juntos a comer. El chico de lo más tranquilo le dijo que sí, pero la prota no lo podía creer, por lo que comenzó a pensar que tal vez él estaba siendo cortés o solo le seguía la corriente. Sin embargo, rápidamente recordó que Tani no era ese tipo de persona. De esta manera, los chicos siguieron caminando en silencio, pero la rosadita se sentía presionada a decirle algo a Tani, pues si seguían así, su corazón iba a estallar.
En eso, de repente, las manos de ellos dos se rozaron, por lo que la rosadita se puso toda rojita. Sin embargo, ninguno de los dos dijo nada y siguieron caminando. La cosa fue que en ese momento que mi muchacho, como todo un ganador, le tomó la mano a la rosadita. La prota no lo podía creer, incluso llegó a pensar que estaba soñando. El cerebrito de la rosadita ya casi no funcionaba, pero recordó que tenía la mano sudada. Como sea, el corazón de Suzuki estaba que se le salía. Sin embargo, en ese momento Tani la soltó, porque él vio que algunos de sus compañeros se acercaban. Después de eso, la rosadita no supo ni cómo llegó a casa, pero llegó y estaba en la entrada muriendo de depresión. Por el resto del día, la prota quedó en modo automático, porque su cerebro estaba solo pensando en que ellos se habían tomado de la mano por iniciativa de Tani. La rosadita ya no sabía con qué cara iba a ver al chico al día siguiente. Es más, ni siquiera podría dormir de la emoción. Pero al final ella terminó quedándose dormida y en la mañana de un costalazo se despertó y se dio cuenta que ya estaba tarde. Miyu rápidamente se alistó y comenzó a correr como una desquiciada, pues ella nunca había faltado ni llegado tarde a la escuela. La cosa es que la prota estaba tan tarde que ya eran las 11:15, entonces ella decidió tomárselo con calma. De esta manera, Miyu llegó súper tarde a la escuela y sus amigas le dijeron que para eso mejor ya se hubiera quedado en la casa definitivamente, pero la prota no se iba a perder la clase de educación física. En eso, Yamada le preguntó a la prota que si ella estaba saliendo con Tani, porque es que Gapacho, un amigo suyo, le dijo que ayer los dos protas se habían ido juntos. La rosadita de inmediato comenzó a entrar en pánico, porque ellos apenas estaban en la etapa de se gustan, pero solo falta que lo confirmen, por lo que esa pregunta es la más delicada de todas. Si ella dice que no, malo, y si dice que sí, también porque no está segura. La prota tiene mucho que perder, pero más importante que eso es ¿en qué carajos los vio ayer? Como sea, la prota toda robótica tomó una decisión y le dijo a Yamada que ella y Tani no estaban saliendo. La cosa es que mi querido muchacho los estaba oyendo, pero él no dijo absolutamente nada. Solo sacó su libreta de su puesto y se fue. La rosadita ya se quería tirar de un puente porque la situación no podía ser peor. Ella sabía que Tani la había escuchado negándolo y eso había sido muy grosero de su parte, por lo que debía disculparse pronto con él, pero no podía hacerlo en medio de la clase. Mientras la prota estaba en su clase favorita, en la educación física, ella estaba súper deprimida porque esperaba que Tani no se hubiese sentido mal. Ya al terminar las clases, ella estaba sudando frío porque sabía que tenía que hablarle a Tani y aclarar de una vez el malentendido, pero no podía hacerlo delante de todos. En eso, el chico le dijo a la prota que olvidara lo que había sucedido ayer y se disculpó con ella. Mi pobre muchacho estaba súper triste y así se fue del salón, por lo que la rosadita sentía una culpa enorme. De repente, sus amigos llegaron y Yamada una vez más le preguntó a la rosadita que si al fin sí se llevaba bien con Tani o no. La prota, a pesar de escuchar las voces de todos sus compañeros, decidió decirle a sus amigos que estaba enamorada del pelinegro. Sin embargo, no era correspondida. Rápidamente, Yamada hizo un escándalo, pues ella debió haberlo dicho antes porque cualquiera hubiera pensado que el verlos caminando juntos a casa era algo casual. Enseguida, el chico se dio cuenta que había dicho algo muy insensible durante el almuerzo, pero eso él ya no lo podía cambiar. Entonces, Nabesato le dijo a la rosadita que si corría podía alcanzar a Tani. De esta manera, la prota salió corriendo, mientras sus amigos la animaban a hacerle honor a su apellido Suzuki, a correr y a volar como una moto. Pero la cosa es que ella era súper lenta. En ese momento, Miyu se sentía tan bien, porque nunca pensó que decir lo que ella sentía era tan fácil. Por su parte, en el cruce del puente, Tani estaba todo deprimido, porque él se había dejado llevar y no tenía excusa. El pelinegro pensaba que Suzuki solo le hablaba por hablar, no porque a ella le importara él, o al menos eso era lo que él creía, hasta que ella lo invitó a ir juntos a casa parte del trayecto. Fanny en realidad pensó que ese día Miyu no iba a ir a clases, pero fue ahí que se dio cuenta y de alguna manera él se acostumbró a que ella le hablara, y para él pasar el día sin la rosadita era demasiado silencioso. Cuando él pensaba esto, la prota lo alcanzó y le gritó que le gustaba. Rápidamente, Tani volteó a mirar. Entonces la rosadita se comenzó a disculpar con él por siempre molestarlo y por haber dicho esas palabras tan hirientes durante el almuerzo. Pero es que ella no sabía cómo hablarle y temía que todos supieran lo que ella sentía. Miyu creía que ella era de lo más patética que había, pero aún así le dijo a Tani que ella quería pasar más tiempo con él, pues se alegró mucho cuando él le tomó la mano, tanto que ella no pudo conciliar el sueño en toda la noche y luego se quedó dormida. Esta última confesión le pareció algo graciosa a Yusuke, pero él también le confesó a la rosadita que él no sabía qué hacer cuando ella no estaba ahí para hablarle, y que también él era lo más patético que había, por lo que le preguntó que si aún así él seguía gustándole. La expresión que Tani tenía era de lo más adorable. Sin embargo, la rosadita de inmediato comenzó a llorar, porque su respuesta debería ser obvia. A ella le encantaría salir con él. Enseguida, Yusuke sacó su pañuelo para limpiarle las lágrimas a la prota, pero ahí recordó que ella había dicho que su rímel se le podía correr. Esto hace que la rosadita explote de la emoción, porque le encanta que le ponga atención a todo lo que dice. Sin embargo, su corazón no va a aguantar tantas emociones. Al día siguiente, cuando Tani iba de camino a la escuela, se encontró con Yamada. O más bien, Yamada lo encontró a él, y no dudó ni un segundo en saludarlo.
De repente, Tani le preguntó al chico que si Suzuki le había dicho algo. Entonces, le contestó que sí, y por eso está tan eufórico, porque el amigo de su amigo son sus amigos. Y además, si la Rosadita había visto algo bueno en el pelinegro, entonces de seguro él también lo vería. Tani en realidad tenía pensado no contarle a nadie lo que había sucedido entre ellos dos, pues no le gustaría que la imagen de Suzuki resultara afectada por su culpa. Yamada pensó que el pelinegro era muy chistoso, pues a Tani se le notaba que estaba loquito por la Rosadita. Entonces le recomendó a su nuevo amigo que él puede decir a los cuatro vientos que le gusta Suzuki y ya. Yamada, para tranquilizar a Tani, le contó que su imagen acerca de Miyu sigue estando intacta, pues cuando ella les contó que estaba enamorada del pelinegro, todos sus amigos la habían apoyado. En fin, en realidad, ahora Yamada ve con mejores ojos a Tani, incluso hasta le dice campeón. El pelinegro se percató de que el fuerte de Kintaro eran las conversaciones, entonces como Yamada recibió esto como un halago, le dio unos dulcecitos. Por otro lado, la Rosadita le estaba contando a sus amigas sobre su manga favorito, pero ellas lo que querían saber era cómo le había ido a la Rosadita con Tani, pues por lo menos la rubiecita Manami pensaba que a la prota le gustaban los chicos malos, debido a que en su manga favorito aparecía uno. Como sea, las amigas de la Rosadita le dijeron que charlar era como pasarse la pelota, pero cuando ella hablaba con Tani, iba directo a poncharlo. Entonces buscaron información en internet y encontraron que Miyu también debía aprender a escuchar, debía aprender a hacerle preguntas al pelinegro y a interesarse en las cosas que a él le gustaban, porque si solo se quedaba escuchando a Tani, él se pondría nervioso. Al menos eso era lo que decía internet. La Rosadita estaba alterada porque era un desastre, sin embargo también estaba que moría de felicidad. La cosa es que de repente se bajoneó, porque el hecho de que ella y Tani comenzaran a salir significaba que también podrían terminar. De esta manera, Miyu decidió ser la novia perfecta, pero como ella no sabía cómo, pensó que solo debía volver a decirle a Tani que volvieran a casa juntos. La Rosadita era súper tierna, pero en fin, poco después Nabesato le preguntó al pelinegro que si no le incomodaba que ellas siguieran yendo a hablar con Miyu. Él obviamente les dijo que no, por lo que la Rosadita comenzó a hacer puchero. Entonces Tani le preguntó que si acaso ella quería que echara a sus amigas. Miyu, súper nerviosa, le dijo que no era nada de eso, pero tanto la rubiecita como Nabesato estaban que se morían de la risa, pues el prota era demasiado directo. Enseguida ellas animaron a Miyu para que le dijera a su novio lo que le tenía que decir. Entonces ella, tapándose los ojos, le preguntó a Tani que si otra vez podían volver juntos a casa. Ya al terminar la escuela, la Rosadita estaba súper nerviosa porque iba a regresar a casa junto con Tani. Ella estaba tan inquieta que hasta caminaba raro. En eso, Kintaro observó que Miyu era tan extrovertida y llamaba tanto la atención que los demás ni siquiera se fijaban en Tani, y eso le asustaba un poquito. Poco después los protas estaban caminando en absoluto silencio, por lo que la Rosadita pensaba que ella no tenía ni idea de lo que le gustaba a Tani, y eso le preocupaba, porque en internet había visto que ella tenía que aprender a escuchar. De repente, el pelinegro quiso decirle algo a Miyu, pero enseguida él se retractó. Entonces ahí ella vio que era su oportunidad para hacerle buenas preguntas, por lo que le dijo a Tani que si tenía algo que decirle, se lo podía decir. Pero Yosuke le explicó a la Rosadita que no era nada. Así, cuanto más la prota lo pensaba, menos entendía lo que debía hacer. Incluso llegó a pensar que tal vez a Tani no le gustaba estar con ella. Así llegó el punto del camino donde los protas se separaban, por lo que la Rosadita, un poco deprimida, se iba a ir para su casa, pero ahí fue cuando Tani la detuvo y la llevó a un parque para contarle que esa mañana él estuvo hablando con Yamada, y él fue de lo más amigable. A la Rosadita no le gustó que su amigo fuera tan confianzudo con Tani, pero en fin, el pelinegro le explicó a Miyu que él pensó que lo mejor era mantener su relación en secreto, así que cuando él supo que Yamada sabía, lo tomó por sorpresa. Rápidamente, la Rosadita se disculpó con Tani por haber abierto la boca y le dijo que es que ella estaba tan feliz como una perdiz y sin querer se le salió. Al pelinegro le gustó escuchar esto y le dijo a su noviecita que no tenía por qué preocuparse, pues él se había planteado esa posibilidad porque sabía que a ella le preocupaba lo que los demás dirían. La Rosadita, al escuchar esto, se dijo a sí misma que era una tonta, pues ella ya sabía que no había un modo mágico para relacionarse con otras personas y se complicó en exceso, y al final ni siquiera miró a quien tenía delante. Ella no miró a Tani. Así la prota le explicó a su noviecito que a ella no le importaba, porque ahora decidió que si algo le gustaba, lo diría con total seguridad. Tani quedó paralizado, pero luego de unos segundos invitó a la Rosadita a salir el fin de semana. Ellos dos estaban tan sincronizados que lo primero que pensaron fue en ir a comer hamburguesas. Rápidamente, Tani fue a buscar en internet un sitio donde aparte de comer hamburguesas también podían hacer otras cosas, pero la cosa es que en su historial de búsqueda aparecía que él había estado investigando cómo seguir una conversación y cómo hablar con una chica. Es decir, Tani se estaba esforzando por la Rosadita. De inmediato, el pelinegro comenzó a huir, pues se sentía patético. Sin embargo, Miyu lo detuvo y le confesó que él había sido muy adorable y que le encantaba que él pensara en ella cuando no estaban juntos. Rosadita le confesó a Tani que en realidad ella creía que era la única ilusionada con todo eso, pero ahora gracias a eso se dio cuenta que era mutuo.
Enseguida, el pelinegro abrazó a la prota y le confesó que le gustaba. De repente, la rosadita cayó en cuenta que lo que Tani había querido decirle durante todo el trayecto era esa confesión, por lo que se puso toda roja y comenzó a echar vapor por todos lados. Enseguida, ella de la nada cambió la conversación y le propuso a Tani ir al cine también. Entonces, el chico comenzó a morirse de vergüenza. Poco después, la rosadita, como gritó un montón, tenía la voz ronca. Entonces, el pelinegro le dio uno de los caramelos que Yamada le había regalado. Luego de esto, la rosadita fue con el chisme a sus amigas. No obstante, a Manami le costaba imaginarse a los dos juntos saliendo en una cita. Entonces, ella le pidió a Miyu que trajera una foto. La prota alzó sus alarmas y enojada le preguntó a la rubiecita que por qué quería una foto de Tani, pero Manami solo quería una foto de los dos, no solo del pelinegro. En fin, el asunto era que Suzuki siempre salía fatal en las fotos y sus amigas hasta llegaban a pensar que la prota lo hacía a propósito. Pero como esta era una ocasión especial, Manami le encomendó a la rosadita que sí o sí ella debía tomarse una foto con Tani. La prota lo iba a hacer. El problema era que no sabía qué ponerse. Ella tenía puras camisetas de mafioso. Y para empeorar la situación, ella no sabía qué tipo de ropa le podría gustar a su novio. Llegado el día de la cita, Miyu estuvo tan nerviosa que llegó media hora antes. Pero como hacía un tremendo solazo, ella se iba a deshidratar antes de que Tani llegara. De repente, la rosadita comenzó a divagar, pensando en cómo vendría vestido el pelinegro. Pero en eso, llegó su novio. Y la rosadita estaba tan enamorada que se dijo a sí misma que daba igual lo que él se pusiera. Él siempre se iba a ver lindo. En realidad, Annie había llegado bastante temprano, porque aunque él acostumbra llegar 10 minutos antes, esta vez llegó 20 minutos antes. En fin, poco después, ya cuando ellos iban a degustar la hamburguesa, la rosadita se preocupó porque si ella fuera sola, comería como una marrana, pero ahora está frente a Tani. De esta manera la rosadita comenzó a dar pequeños mordiscos, pero gracias a eso, ella sacó solo la lechuga, por lo que le tocó comérsela como un conejo. El pelinegro quedó extrañado, porque Miyu se estaba comiendo la hamburguesa por partes. Entonces ella le explicó que le daba vergüenza dar mordiscos grandes. La cosa es que a Tani no le importaba, por lo que fue así que ambos degustaron su hamburguesa con toda confianza. Poco después, los chicos, antes de que empezara la película que iban a ver, tenían algo de tiempo. Entonces fueron algunas de las tiendas que a la rosadita le gustaban. Ya más tarde llegó la hora de la película y vemos que esta se trataba de unos yetis y una bruja que hicieron llorar a la rosadita. Debido a esto, cuando la película terminó, Miyu fue al baño y se dio cuenta que su rímel se había corrido. Poco después, ya cuando ella salió del baño, recordó que la rubiecita quería una foto de ellos dos y precisamente había uno de esos carteles de la película. El problema era que para la rosadita era imposible pedirle a un desconocido que les tomase una foto. En eso, de repente, Tani vio unos llaveritos de Yeti, por lo que compraron uno como recuerdo, y Miyu decidió tomar esto como recuerdo de su primera cita en lugar de la foto. Poco después, los dos noviecitos comenzaron a hablar sobre la película, pero mientras Tani lograba recordar los nombres de cada uno de los personajes, la rosadita no podía hacerlo. Pero en cambio, a ella la película la había conmovido hasta las lágrimas, sobre todo la parte donde la bruja le lanza un último hechizo al Yeti y se va. Más tarde, en el tren de vuelta a casa, la prota estaba muy feliz porque se había divertido mucho, pero en eso se dio cuenta que ellos solo habían hecho cosas que ella quería. Ya cuando ellos se bajaron del tren, Miyu deseó que sus casas ojalá estuvieran más cercanas entre sí. Pero mientras pensaba esto, ella decidió tomar la mano de Tani. El chico quedó un poquito sorprendido, pero cuando ella quitó su mano, él volvió a tomarla. Ambos estaban súper rojitos, pero como la rosadita estaba tan feliz, le dijo a Yosuke que se había divertido mucho, pero que ella temía haberle impuesto cosas que él no quisiera hacer. Tani le aclaró a su novia que las tiendas a las que ellos fueron y la película que vieron eran cosas que él no habría hecho por su cuenta, pero en realidad él se divirtió un montón. Y si de casualidad él hubiese ido solo a los mismos sitios y hubiera hecho lo mismo, no se hubiera divertido tanto como con ella. Es decir, que Tani se había divertido porque la rosadita estaba con él. De esta manera, él le agradeció a Miyu. Entonces, ella de la nada tomó valor y le dijo a sus chiquistriquis que quería que se tomaran una foto, pues así cada vez que ella la viera, recordaría esa cita y pensaría en lo mucho que se divirtieron estando juntos. De inmediato, Tani aceptó y así ellos tomaron la foto. Más tarde, antes de que los tortolitos se separaran, el pelinegro le comentó a Miyu que le gustaba el panda de su camiseta. Esto llenó de felicidad a la rosadita. Ella se sentía mejor que nunca, tanto que cuando llegó a su casa, la prota brillaba. La cosa es que rápidamente la rosadita se dispuso a ver cómo había quedado su foto con Tani, pero para su mala suerte había quedado con una cara rarísima. Días después, Azuma, una amiga de Miyu, se dio cuenta que ella tenía un llaverito de Yeti colgado en su mochila, por lo que le preguntó a la rosadita que con quién había ido a ver la película. Azuma pensaba que había sido con alguna de sus dos amigas, pero Miyu tímidamente le explicó que ella había ido con Tani. Azuma no entendía por qué, entonces la rosadita le confesó que ellos dos estaban saliendo. Azuma quedó impactada, porque Miyu no le había contado nada. Entonces ella comenzó a hacerle a la rosadita un montón de preguntas.
Luego de que ella le explicara todo lo que había pasado, Asuma seguía impactada. Sin embargo, lo que más le sorprendía era lo tranquila que estaba Miyu. Como sea, Shino sentía un poquito de envidia de la rosadita, porque ella sí había podido conseguir un buen novio. Asuma comentaba que ojalá pudiese conseguir un novio como Tani, no como el que ella tiene, que de repente le dejó de escribir, lo que ella pensó que le estaba haciendo ghosting. Sin embargo, después se enteró que lo habían metido a la correccional, pero supuso que para que ella pudiese conseguir un buen novio, primero tenía que ser una buena persona. Shino se alegraba por la buena relación que había conseguido Miyu, pero no podía creer que ella siempre se enamoraba de un cretino. Absolutamente todos los que le llaman atención terminan siendo malos tipos. Cuando ellas llegaron al salón, Kentaro les preguntó a las chicas de qué hablaban. Entonces Miyu le explicó que hablaban de que ojalá Asu pudiese conseguir a un buen novio, pero es que a la niña traumadita no le provocaban nada a los chicos buenos. Shino no tenía remedio, y Taira, un amigo de ellos, lo sabía, porque las más lindas siempre salen con un delincuente mayor, pero lo que no entendía era por qué. La rosadita, pensando en su manga favorito, mencionó que, hay veces, los que tenían un aire de chicos malos también eran geniales. Sin embargo, Taira consideraba que las chicas no hacían más que elegir pareja basándose en la jerarquía, y no se fijaban en la persona en sí, sino en su posición. Las personas solo querían salir con alguien que tuviera cierto estatus, y jactarse de poder estar junto a esa persona, por lo que pensaba que todo eso era una estupidez. De repente, Yamada le preguntó a Miyu que si estaba bien decir esas cosas cuando Tani estaba allí. La rosadita rápidamente se asustó, y luego de saludar a su novio, le preguntó que si había oído lo que ella había dicho. Tani le contestó que sí, pero no le preocupaba ni un poquito. A los amigos le parecía muy adorable ver a Miyu, pero Taira no sabía de qué hablaban. Entonces Kentaro le dijo que esos dos estaban saliendo. Suji no entendía por qué todos estaban como si nada, pero a pesar de esto estaba seguro que sus amigos se preguntaron por qué Suzuki estaría saliendo con Tani, pues Yusuke es un caso aparte. Además que el chico ideal de Miyu y su novio son completamente diferentes. En fin, cuando Kentaro vio que los dos tortolitos tenían exactamente el mismo llavero, le dio mucha envidia, porque él también quería ir a ver esa película. Hablando de la película, Minami le preguntó a la rosadita que si se habían tomado alguna foto, y aunque ella les mintió diciendo que no, sus amigas rápidamente la descubrieron y quisieron obligarla a mostrar la foto. Más tarde, Taira se estaba muriendo del calor, por lo que fue a la máquina expendedora, pero allí se encontró la rosadita. Entonces aprovechó y le preguntó por qué decidió salir con Tani. Miyu, toda exagerada, pensó que Shuji le diría algo como debiste elegirme a mí, pero Taira le explicó que él se lo preguntaba porque a diferencia de los despreocupados de Yamada o Watanabe, a ella se le preocupaba lo que dirían los demás, por lo que él no esperaba que Miyu saliera con alguien tan diferente a ella. La rosadita admitió que a ella siempre le preocupó tratar de equilibrar las cosas con lo que los demás pudieran pensar de ella, pero fue justamente por ser como ella es que le gustó alguien totalmente opuesta a ella, como Tani, que se mantiene fiel a sí mismo, sin importar qué. Eso a la rosadita le parece genial. Miyu, toda rojita, se puso de intensa, diciéndole a Taira que si tanto le interesaba, entonces ella necesitaría 2 horas para enumerar todo lo que le gustaba de Tani, pero a Sushi tanto amor lo haría vomitar. Poco después la rosadita le llevó una bebida a su novio, pero en lugar de dársela normalmente, se la puso en el cuello, actuando como una verdadera pareja, cosa que incomodaba a Taira, y lo peor era que no podía evitar escuchar su conversación de tortolitos. Más tarde, mientras Minami le mostraba a la prota una bebida isotónica que no se derretía con nada, llegó Yamada pidiéndole a Miyu que le prestara la tarea. Suzuki le dijo a su amigo que debería empezar a hacer las tareas, pues él siempre se las pide. Sin embargo, Kentaro llorando cambió de objetivo y se la pidió prestada a Tani. Yusuke accedió a dársela, pero le dijo a Kentaro que eso no le ayudaría a mejorar. A Yamada no le importaba, pues si copiaba la tarea de Tani lo salvaría, y eso era lo importante. Sin embargo, la rosadita le pidió a su amigo que pensara bien en lo que su novio le había dicho. Fue ahí que Suji se dio cuenta que en realidad la rosadita sí miraba a Tani por quien era, y todos a su alrededor reconocían y respetaban su decisión, sin preocuparles lo que otros puedan juzgar sobre ellos. De repente, Suji se percató que el hecho de que sus amigos hayan reconocido a alguien que él siempre había ignorado le estaba generando sentimientos encontrados. Y lo peor es que él se dio cuenta que si le preocupaban tanto las acciones, palabras, pensamientos y estatus de otras personas, era que entonces él no tenía un criterio propio. Mientras Suji se hundía en depresión, Asuma le preguntó qué pasaba, pero él seguía en su mundo pensando que los cambios ajenos no afectaban a los que tenían bien definida su identidad, por lo que en realidad el único prisionero de la jerarquía era él mismo. En eso, tanto él como Asuma vieron como la nueva parejita se iban juntos, sin preocuparse porque los demás los vieran. Entonces Taira le mencionó a Shino que el ver esos dos era inspirador. Sin embargo, Asuma le dijo que él también había cambiado al entrar en la preparatoria, porque resulta que esos dos iban a la misma secundaria. Volviendo con nuestros tórtolos favoritos, Yusuke le dijo a la rosadita que si hubiera cierto tipo de persona que a ella le gustara, él no se opondría a acercarse a ese ideal. Sin embargo, él no sería capaz de comprometer su ética o su moral para conseguirlo. Suzuki de inmediato supo que él sí le había escuchado hablando de Sudaken y que le gustaban un poquito los chicos malos, por lo que en realidad Tani sí se había preocupado por eso. Sin embargo, de repente Miyu comenzó a reírse y luego le explicó a su novio que habían muchas cosas que a ella le gustaban, por lo que si ella dice que algo es genial, puede ser por su apariencia, sus acciones o su forma de ser.
Yusuke sabía esto, pero de las 2 veces que su novia le dijo que era adorable, él no sabía muy bien a lo que ella se refería. De repente, Yusuke se vio a sí mismo, todo chiquito y con su novia gigante, diciéndole que él era muy adorable. Pero en eso despertó porque su gato Tempura lo estaba ahogando. Cuando Yusuke salió de su cuarto, su abuela mencionó que Tempura era muy adorable, y él sí entendía a lo que se refería a ella, pues el gato era lindo, era adorable, pero no entendía cuando Miyu se lo decía a él. Por otro lado, la Rosadita en su rutina mañanera peleaba con su hermano como siempre, pero cuando él fue a salir en su moto, ella se subió detrás de él. De esta manera el hermano no tuvo más remedio que llevar a la Rosadita mitad de camino hasta la escuela. Entonces cuando ella se bajó, Tani los vio. Sin embargo, esto no le gustó nada. De repente apareció Asuma, y sabía que Yusuke se estaba comportando algo raro, y eso era porque él no sabía quién era el chico con el que estaba la Rosadita. Entonces Shino muy disimuladamente saludó a Miyu y le preguntó que si el chico de la moto era su hermano. Suzuki le dijo que sí, entonces Asuma aprovechó para decirle que le presentara a su hermano algún día, pero esto solo le confirmaba a la prota el mal gusto que tenía su amiga. Enseguida, Asuma, toda picarona, le preguntó a Tani que si ya estaba más aliviado, pero él no contestó nada. Como sea, Miyu tenía curiosidad de saber si Yusuke tenía hermanos, pero él le dijo que no. Entonces, las 2 chicas en coro comentaron que se notaba. Ya al terminar las clases, la Rosadita estaba súper emocionada por volver a casa con Tani, pero esta vez él no podía, porque tenía que ayudar en la biblioteca. La prota, sin resignarse, poco después, fue a la biblioteca sigilosamente, pero fue atrapada por Tani. Entonces, ella se disculpó con él porque debía parecer una acosadora. Yusuke le dijo a su novia que jamás pensaría así, cosa que dejó a la Rosadita aliviada. Sin embargo, Tani pensaba que si él tuviese que decir algo, sería que se alegraba de verla, por lo que creyó que debía decírselo, pero él no quería que Miyu se sintiera obligada a quedarse a esperarlo. Entonces, él le dijo a Suzuki que si ella se aburría, se podía ir. La Rosadita tomó esto. Por otro lado, él le mencionó a Yusuke que ella solo pediría un libro y se iría a casa. La prota en realidad pensaba que a Tani le molestaba tenerla a ella dando vueltas por ahí. Es más, cualquier persona se molestaría por eso. De inmediato, Tani comprendió que su novia no había entendido del todo lo que él le quiso transmitir. Entonces se acercó a ella y le preguntó que si podía esperarlo, pues la biblioteca cerraba a las 5. Enseguida, Miyu, toda adorable, se puso súper feliz, y mientras leía algo, esperaba la hora de salida de Tani. Por su parte, Yusuke notó que la otra compañera, que también estaba a cargo de la biblioteca, estaba leyendo puros libros sobre cómo expresarse y comunicarse con los demás, por lo que comenzó a pensar que, hasta ahora, lo que iba más allá del significado literal de una palabra, la diferencia entre lo que se dice y lo que se piensa, y el hecho de preguntarse si él había logrado transmitir lo que él realmente quería con sus palabras, habían sido cosas que él siempre había ignorado. Pero ahora se da cuenta que comprender los pensamientos a través de las palabras no era fácil de conseguir, por lo que no puede evitar preocuparse por cada pequeña posible falencia. Poco después, mientras la Rosadita esperaba a su novio afuera, vio que el profe Goto Masaru, o Gomapon, como le dice ella, ya se iba a ir a casa. Sin embargo, le hacía gracia que él se fuera en una bicicleta toda chiquita. En eso, de repente, Tani apareció, por lo que ella le contó lo que había pasado con el profe de Ciencias Sociales, y lo gracioso que se le hacía verlo montar una bicicleta tan pequeña. Miyu mencionó que eso le pareció de lo más adorable. Entonces, Tani aprovechó y le preguntó que a qué se refería, pues él comprende que un gato o un panda puedan ser adorables, pero no lo entiende en el caso del profesor Gotou. Suzuki le describió a Tani que cuando ella decía eso sentía como si le apretaran el corazón, o en otras palabras, era entrañable. Poco después, ya cuando llegaron al punto donde ellos se tenían que separar, la Rosadita le dijo a su novio que tal vez siga yendo a la biblioteca, pues el libro que ella pidió prestado tiene secuelas. Tani le comentó que ese libro ya lo había leído hace mucho, entonces ella alegremente dijo que cuando lo terminara de leer lo podrían comentar juntos, y él también podría recomendarle otros libros. La Rosadita sabía que, aunque probablemente los gustos de ellos dos sean diferentes, tampoco es que tengan que coincidir en todo, pues de esa manera podrían conocerse mutuamente poco a poco, y cuando uno diga que algo le gustaba, el otro podría decir, sabía que eso te gustaría. Miyu le dijo a Tani que ella quería ser capaz de hacer ese tipo de cosas. Entonces, él de repente acarició la cabeza de su novia y le dijo que era adorable. La cosa es que Miyu se puso tan rojita que incluso no podía dormir pensando en ello. Al día siguiente, cuando Taira se encontró con Yusuke, él le contó que le había preguntado a la Rosadita por qué lo había elegido a él, y su respuesta fue que a ella le parecía genial que él fuera fiel a sí mismo. Tani no comprendía por qué Shuji le contaba esto. Entonces él le dijo que era porque no había mejor cumplido que uno que se decía en su ausencia, pues las palabras que solo podrían decirse de frente solo para quedar bien, normalmente son diferentes a las que se dicen cuando la persona no está, y estas son más auténticas. Yamada, un poco desconcertado, notó que Taira le dijo esto a Tani para alegrarlo. Era una forma rara suya de ser amable. Así, Yusuke le dijo a Shuji que él era un buen tipo, a pesar de estar luchando contra su propia negatividad. De repente, la Rosadita vio que los 3 chicos estaban llegando, y en especial Tani estaba sonriendo, por lo que le dio un poquito de envidia, pues ella es mucho más graciosa que esos dos.
Días después, la prota le estaba diciendo a sus amigas que quería ir al festival de verano con Tani. Sin embargo, no el que tenía fuegos artificiales, porque a ese iría demasiada gente. Por lo que Miyu prefería ir al festival de verano que se hacía en el vecindario. Pero para eso primero tenía que invitarlo. Sin embargo, a Aoi, la pelinegra, le recordó que primero venían los exámenes finales. Esta noticia dejó destruida a la rosadita, pero como ella no quería afrontar la realidad, comenzó a hablar sobre la verdadera pronunciación del bibimbap. Aoi le pidió a la prota que una vez se enfrentara a la realidad, pero en eso aparecieron Yamada y Watanabe, siendo súper optimistas diciendo que aún tenían tiempo para estudiar, pero ellos eran los que menos deberían bajar la guardia. La rosadita ya sabía cómo eran sus amigos, entonces, antes de que ellos le pidieran los apuntes el día antes de los exámenes, ella de una vez les dijo que se quedarían a estudiar, y ahí podrían copiar de su cuaderno. La cosa es que solo iban a ir los 4. ¿Por qué Taira no iría? Pues le iban a explicar cómo era su nuevo trabajo. De repente, Kentaro le preguntó a Tani que si los podía acompañar, pero el chico les dijo que no, por lo que ellos pensaron que Tani simplemente no necesitaba estudiar con ellos. Pero la rosadita les explicó que sencillamente a Yosuke hoy le tocaba trabajar en la biblioteca. Sin embargo, Satou no podía comprender cómo era que ellos iban a entender eso si Tani no se los decía. En fin, ya en la biblioteca, mientras ellos estaban copiando los apuntes de la rosadita, Yamada estaba muy preocupado porque no se acordaba de nada de lo que estaba copiando. En fin, Kentaro le pidió a Miyu que le explicara cómo era el ejercicio, pero como ella le respondió que lo pensara por sí mismo, tanto él como Watanabe fueron a donde Tani para que les explicara. Ellos le habían entendido a la perfección, entonces Yamada le propuso a Tani que fueran juntos a la Universidad de Tokio, pero él le pidió que no se precipitara tanto. Por su parte, la rosadita estaba muy feliz porque le gustaba ver que sus amigos y el chico que a ella le gustaba se llevaran bien. Sin embargo, también le inquieta un poquito, porque era como si desapareciera el delimitador entre los dos grupos. Aoi, al ver que tanto Watanabe como Yamada se llevaban muy bien con Tani, le preguntó a Miyu que si ella creía que ella también podría ser amiga de él. La rosadita le contestó que claro que sí, pues ellos dos se parecían un poco. De repente la rubiecita apareció toda feliz porque había entendido a la perfección y le contó a Miyu que ellos incluso hasta hablaron de ir a la Universidad de Tokio, pero ella le pidió que no se precipitara. Eso le pareció gracioso a la rubiecita, pues ella había dicho lo mismo que Tani, era como si los dos estuvieran sincronizados. De inmediato la rosadita salió huyendo porque le dio vergüenza, pero cuando llegó a donde su novio, escuchó que Yamada le preguntó a Yosuke que a qué hora salía, lo que la dejó impactada, porque él parecía un cliente preguntando horarios. En fin, poco después el grupito ya había salido de la biblioteca, por lo que Aoi se disculpó con Tani por haberlo molestado, pero él le confesó que en realidad fue bastante entretenido. De inmediato, Kentaro les preguntó a sus amigos qué deberían comer, y tanto Miyu como Tani al mismo tiempo contestaron que bibimbap. Sin embargo, la rosadita lo que más le pareció gracioso era que Yosuke había pronunciado la palabra como ella había dicho que era correcta. Como sea, la prota se fue vitoreando bibimbap con sus otros dos amigos, con los cuales comparte la misma neurona, y esto le pareció gracioso a Aoi, por lo que ella, animando a Yosuke, le dijo que Suzuki era así. De repente, la rosadita se devolvió y le preguntó a los dos pelinegros y si estaban hablando de ella, pero Satou no podía entender de dónde le salía tanta confianza a Suzuki. En fin, días después, cerca de la casa de la prota, abrieron un mini mercado, por lo que la rosadita, llena de emoción, se alistó para ir. Sin embargo, su madre le pidió que de una vez trajera papel higiénico. Su hermano también se le iba a pegar, diciéndole que trajera cigarrillos, pero eso la prota no lo iba a hacer. Como sea, su hermano le mencionó que ella estaba abandonando su lado femenino, pues ella iba a salir con el traje de Adam Sandler. La rosadita, aunque no lo admitiera en voz alta, ella sabía que si tuviese que presentarse así ante Tani, lo odiaría. Ni siquiera le gusta pensarlo. En fin, cuando Suzuki llegó a la tienda, se encontró con Yamada en la entrada, por lo que ambos comenzaron a reír porque ambos habían pensado lo mismo. Pero no solo eso, sino que mutuamente se criticaron la vestimenta del otro. La cosa es que cuando ellos entraron a la tienda, encontraron que Taira estaba trabajando ahí, y aunque él no vive por ahí cerca, para Shuji le era más cómodo trabajar cerca de la escuela. Además, tampoco quería encontrarse con los compañeros de secundaria. En fin, a Taira no le gustó mucho encontrarse con sus amigos el primer día de trabajo, pero la prota también estaba en las mismas porque le daba pena comprarle papel higiénico a un compañero de clase. En fin, cuando los chicos terminaron de comprar, salieron de la tienda de conveniencia y mientras comían un heladito, la rosadita mencionó que le encantaba el olor después de que llovía. Yamada no lo entendía, entonces Suzuki se puso toda rojita y le dijo que lo olvidara. De inmediato la rosadita escuchó un cambio de marcha en una moto, por lo que pensó que se aproximaba un policía. Entonces ellos dos comenzaron a entrar en pánico. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta que era su amiga Nabe. Pero si un policía la viera a ella, ahí sí estaría en problemas. Como sea, la rubiecita le dijo a la prota que tenía que ser valiente para salir con la ropa de gimnasia, pues que diría Tani si la viera así. La rosadita, súper confiada, confesó que jamás permitiría que su novio la viera de esa manera. Sin embargo, todo estaba bien, porque Tani jamás saldría a comprar comida a esas horas de la noche. La prota ni siquiera alcanzó a terminar la frase cuando el rey de Roma se asomó en su bicicleta, por lo que cuando la rosadita lo vio, se esfumó como la arena. Yusuke quiso seguirla, pero los dos fieles rubios le hicieron el paro a la prota, diciéndole que debía apresurarse a comprar lo que necesitara y volver a su casa, pues ahí no había ninguna Suzuki.
Así, mientras Tani fue a comprar lo que necesitaba, Suzuki salió huyendo mientras en su mente se disculpaba con su novio, porque ella quería ser ella misma, pero tampoco quería enseñárselo todo. Ella no soportaría decepcionar a su novio por mostrarle demasiado. La cosa es que mientras la rosadita corría, Tani en su bicicleta la alcanzó y le preguntó que por qué huía. La prota tuvo que explicarle todo. Entonces Yusuke le aclaró a su noviecita que a él no le importaba y medio celosito le preguntó entonces por qué Yamada sí podía verla así. La rosadita le contó que es que a Yamada ella lo conocía desde secundaria. Por su parte, ella había estado con Watanabe desde primero, y Taira pues es Taira. Yusuke estaba visiblemente triste, porque envidiaba que los demás conocieran a la rosadita desde hace tanto tiempo. Suzuki, para que su chiquistriqui se entendiera bien, le dijo que era algo así como tener dos platos, uno bien presentado y el otro no. Y aunque ambos tienen el mismo sabor, ella quiere servirle a Tani el plato bonito. Es decir, ella quería lucirse con él. De inmediato, Yusuke contestó que si era el plato que le gustaba, a él no le importaba cuál fuese su presentación. Esto al principio puso un poco rojita a Suzuki, pero enseguida pensó que eso era un problema, porque cuando la presentación quedaba bien, motiva más cuando alguien le dice que quedó bonito. En fin, enseguida Miyu se montó en la parte de atrás de la bicicleta de Tani y mientras disfrutaba del fresquito, ella le preguntó a Yusuke que si no le parecía emocionante el ambiente o la atmósfera de las noches de verano. Tani, siendo bien sincero, le confesó que sí, a él le gustaba cómo olía después de la lluvia. Este comentario hizo tan feliz a la rosadita que se puso toda rojita y se recargó contra la espalda de su novio. La cosa es que en eso su instinto arácnido detectó que un policía venía, por lo que ya rápidamente se bajó de la bicicleta y fingió que nada pasaba. El poli, conociendo a la rosadita, le recomendó no llegar tan tarde a casa, pero esto le hizo preguntarse a Tani por qué carajos la policía la conocía. En fin, días después ya habían pasado los exámenes, por lo que todos estaban muy contentos y la rosadita planeaba ir con Tani al festival pequeño. La cosa era que se preguntaba si era excesivo ir en yukata. Nave de una vez le dijo a la prota que debía ponerse ese yukata, porque cabía la posibilidad de que ellos no fueran juntos el próximo año. Suzuki no podía entender cómo su mejor amiga le decía eso, pero Aoi le explicó que la rubiecita lo que trataba de decir era que ella no tenía que dar todo por sentado. Llegado el gran día, Suzuki estaba muy emocionada. Sin embargo, también le preocupaba verse rara. La cosa es que, aún nerviosa, ella se encontró con Tani, y el chico, al ver lo bonita que estaba su novia, le dijo que se veía preciosa. Esto dejó a la prota rojita y en las nubes, porque muchas veces le habían dicho linda, pero esta era la primera vez que le decían que se veía preciosa. Rápidamente, ellos fueron al festival, y mientras decidían qué hacer, Tani abrazó a su noviecita para evitar que ella chocara con un desconocido. Suzuki, mencionando que ellos debían tener cuidado, tomó el brazo de Yusuke, pero él fue un paso más allá y le tomó la mano. Esto hizo muy feliz a la rosadita, porque ahora sí parecían una pareja. Sin embargo, la chiquilla comenzó a avergonzarse, porque se estaba emocionando demasiado a pesar de que ellos se veían a diario en la escuela. Pero lo que pasaba era que eso lo hacía aún mejor. La prota sabía que los excesos no eran buenos, pero le era imposible controlarse, por lo que fueron a muchos puestos y comieron mucha comida. En uno de los jueguitos, Yusuke ganó 2 bolitas brillantes, por lo que él se quedó con una y la otra se la dio a Miyu. En eso, Suzuki le dijo a Tani que si necesitaba algo para secarse, se lo podía pedir en cualquier momento, pues ella había llevado unos pañuelos. A Yusuke se le hizo muy curioso que ella fuese preparada. Entonces la rosadita, sin pensar, le contó que eso había sido porque había hecho 1000 simulaciones mentales. Poco después, Miyu observó que había una pareja de tortolitos descarados que se estaban besando, lo que la indignó un poquito, pero lo más aterrador era que ella los entendía. La rosadita, cuando no tenía novio, pensaba que no se emocionaría tanto como para no ver lo que la rodeaba, pero ahora que ella tiene a Tani y viendo cómo se ha comportado durante toda la noche del festival, disfrutando y comiendo sin contenerse, de repente le empezó a dar mucha vergüenza. En eso, Yusuke decidió llevar a Miyu a un mirador nocturno, pero la cosa es que cuando llegaron arriba, no se veía mucho, por lo que la rosadita, como no sabía lo que su novio pretendía, tampoco sabía cómo reaccionar. La cosa es que de la nada empezó el show de fuegos artificiales y aunque estaban bastante lejos porque pertenecían al otro festival, todavía se veían. La prota se súper emocionó y toda rojita le agradeció a Tani. La cosa es que ella quiso tomarle una foto a los fuegos artificiales, pero como estaban bastante lejos, no se veían muy bien. Entonces decidió tomarles una foto con sus ojos. Y cuando fue a guardar el celular, se le cayó. Entonces, Yusuke rápidamente le rescató el móvil. Y cuando se fueron a levantar, ambos quedaron bastante cerca. Y ellos casi que se dan un beso. Pero de la penita se apartaron. La rosadita se puso muy nerviosa porque pensó que se besarían, pero de inmediato se dio cuenta que no había por qué no hacerlo. Si ellos sí podían, y de hecho ella sí quería. Rápidamente, Tani sacó a la prota de sus pensamientos y le dijo que el próximo año ellos debían ir a ver los fuegos artificiales más cerca. Ella, toda rojita, le dijo que sí, y en su mente estaba súper emocionada porque Yusuke la consideraba en sus planes para el año que venía. Días después, las amigas de Yusuke le preguntaron que se había divertido en el festival, entonces ella le contestó que como toda una ganadora.
De repente conocemos a una chica pelinegra llamada Nishi, pensando que en el aula pueden encontrar a todo tipo de personas, gente que hacía reír a otros, gente que los animaba, y luego estaba ella, que se aguantaba la risa cerca de la gente que se divertía. De repente uno de los chicos que estaba en el relajo se dio cuenta de que Nishi se había reído, por lo que se acercó a ella para sacarle charla. Sin embargo, la pobre pelinegra no podía seguirle el ritmo a la conversación. De esta manera, una chica le dijo a sus amigos que dejaran de importunar a Nishi, por lo que la pelinegra se deprimió pensando que había arruinado el ambiente. A Nishi en realidad solo le gusta escuchar las conversaciones de los demás, no participar, pero debido a ello se siente mal. De repente llegó Honda, la única amiga de la pelinegra, que se daba cuenta que Nishi, cuando no estaba nerviosa, hablaba con normalidad, pero eso era porque ella primero tenía que asimilar lo que le decían los demás, luego tenía que pensar cómo responder y por último transformar todo eso en palabras. Pensar en todo eso a Nishi se le hacía muy difícil, y es peor cuando habla con los chicos porque ella se pone aún más nerviosa. Rikako le dijo a Nishi que independientemente si era hombre o mujer, si eran apuñalados, igual sangraban. Esta analogía era un poco turbia, sin embargo Nishi cambió de tema. Le contó a Honda que últimamente le estaba llamando la atención Dani de la clase de al lado, porque desde que la otra vez la rosadita fue a visitarlo, para Nishi era muy evidente que los dos tenían una relación, y eso le sorprendió muchísimo, porque ella pensó que Dani era de los suyos. Como sea, ese no es todo el cuento, porque Nishi también se ha dado cuenta, el prota se lleva bien con los delincuentes, no les tenía miedo, pero tampoco les seguía el juego, solo hablaba con ellos como si fuera de lo más normal, y como él no se contenía al responder, a Nishi le costó mucho aguantar de la risa. Con estas descripciones de la pelinegra, Honda mencionó que entonces Tani parecía el protagonista de una novela. Pero Diento en el Blanco le dijo a Nishi que a ella Tani debió llamarle la atención porque lo envidiaba, pues el prota está en la posición a la que ella aspira. De repente fue cuando Nishi entendió que aunque ella pensaba que quería dejar de ser una persona tímida, en realidad quería unirse a la diversión, pero no sabe cómo hacerlo. Enseguida la pelinegra recordó que Yamada la había visto cuando ella se había reído, por lo que de inmediato comenzó a ponerse depre, y entonces decidió no aspirar a algo imposible. De repente llegó Kentaro buscando a Honda, pues necesitaba que ella le devolviera el libro que él le prestó. En ese momento ellos solo intercambiaron saludos muy respetuosamente, pero en eso Yamada se dio cuenta que Nishi también coleccionaba lo mismo que él, pero como se le hizo tan difícil, terminó perdiendo el cojín de Yeti que quería tener. Esto se le hizo muy gracioso a la pelinegra, pero como le es costumbre, comenzó a reírse entre dientes. Yamada se dio cuenta de esto, entonces Nishi en su mente se disculpó con él por haberse reído de su afición. En eso la rosadita entró estrepitosamente, llamando a Kentaro para que cazara una libélula. El rubicito no podía creer que para eso su amiga lo llamara, pero aún así fue con ella. Entonces, luego de que Miyu se disculpara con él por interrumpirlo, le dijo que la chica con la que él estaba era muy linda. Kentaro de inmediato respondió que sí, y despreocupadamente fue a cazar la libélula. En eso, Honda se había enterado que el delincuente que le había dicho Nishi era Yamada, por lo que le aclaró a la pelinegra que él no era ningún delincuente, pues ellos habían estado en la misma clase. De inmediato se nos explica que Yamada desde chiquito siempre ha tenido un hábito, y es que las sonrisas inesperadas le roban el corazón. Y cuanto más diferente es la persona, más se alegra cuando encuentra algo en común, y no deja de pensar en esa persona. Pero obviamente estamos hablando de Kentaro, por lo que él no es consciente de ello, y en la biblioteca él se dio cuenta que Nishi había reaccionado 2 veces, y ahora el tercer golpe fue hace un momento, por lo que cuando Kentaro le dijo a la rosadita que la chica era linda, se refería a Nishi, y aunque no sabe por qué, la encuentra linda. De esta manera, Kentaro comenzó a ir más seguido al salón de Nishi, y ella no sabía por qué. De repente, Yamada le preguntó a la chica qué clase de música le gustaba, pero ella no sabía mucho de música, por lo que internamente se disculpaba por no saber alargar la conversación, pues ella sabía que Yamada le preguntaba cosas para no marginarla. Sin embargo, eso denotaba que ella no sabía hablar. Por otra parte, Honda estaba animando a Nishi en su pensamiento, porque como Kentaro no tenía 2 caras, era perfecto para que ella practicara. La cosa es que para Rikako era muy evidente que a Yamada le interesaba Nishi, pero como para el chico sería raro hablarle de golpe a la pelinegra, la usa ella como puente. A Honda le tocaba aguantarse el sonreír, pues tenía que actuar como si no se hubiera dado cuenta. Enseguida, Kentaro le dio a Nishi uno de los stickers que ella ha estado coleccionando, y eso lo hace porque como no sabe qué es lo que le gusta a ella, le trae sus stickers, y su forma de mostrarle aprecio era dándole cosas que sabía que a ella le gustaba. Como sea, lo único que Honda sabe con certeza es que a esos dos les tomará algo de tiempo hacerse amigos. Días después los chicos estaban súper emocionados porque ya empezaban las vacaciones de verano. Sin embargo, se estaban quejando un poquito porque el director habla mucho y siempre dice lo mismo. En fin, Azuma le preguntó a Miyu que si ahora que tenía novio tendría tiempo para salir con ella. Ella le contestó que sí, pero en eso, Kentaro les preguntó a sus amigos que cómo le pedirían su número de teléfono a alguien. La rosadita, súper emocionada, le dijo que si fuera ella, se tomaría una foto con ese alguien y luego le pediría su número con la excusa de enviarle la foto. Rino le aconsejó al rubiecito que podría usar una invitación a un juego o una app, pues ella hace lo mismo y envía las invitaciones a chats en los que no quedaba nadie. Zaira le preguntó a Azuma que entonces por qué le enviaba esas invitaciones a él, pero la chica le contestó que porque era él. Shuji, siendo el más realista del grupo, le dijo a Yamada que era raro que alguien que no conocía pidiera su número, pues a él le tiraría caerle bien misteriosamente a un desconocido. Kentaro les aclaró a sus amigos que no era que le gustara a esa persona, sino que simplemente le dieron ganas de conocerla. Era algo así como si él se aventurara a enamorarse.
De inmediato las chicas al ver esto celebraron y le dieron todo su apoyo a Yamada, pero Taira, siendo Taira, se convirtió en arena. En fin, Yamada fue al salón de Nishi, y cuando Honda lo vio, su mente le dio ánimos y se preguntaba qué clase de rodeos daría el chico hoy. Pero Yamada fue directo al punto, y le dijo a la pelinegra que le gustaría conocerla mejor, pero como iban a empezar las vacaciones, no podrían hacerlo en persona. Así él le preguntó a Nishi que si podían volverse amigos. Rikako quedó impactada de lo directo que había sido Yamada, y por su parte Nishi estaba súper rojita. La chica no sabía qué hacer, pero pensó que por mensaje no estaría tan nerviosa como mirándola a la cara. Entonces decidió intercambiar números, mientras le advertía a Kentaro que ella no era buena haciendo bromas ni nada por el estilo. Sin embargo, Yamada le contestó que no había problema, porque ellos no iban a hacer un show de comedia. Días después, cuando ya era de noche, la Rosadita llamó a su chiquistriquis para preguntarle que si mañana podían hacer las tareas juntos. Él le contestó que sí, pero le preguntó por qué susurraba. Entonces, Miyu le explicó que su hermano estaba en el cuarto de al lado y no quería que se enterara de su vida amorosa. Así, al día siguiente, antes de que Tani saliera de casa, le comentó a su madre que iba a ir a la biblioteca, por lo que ella le recordó llevar las llaves, pues no habría nadie en casa. Como sea, Tani se quedó pensando en lo que él le dijo a su madre, pues él al decirle que iba a la biblioteca no estaba mintiendo técnicamente, pero tampoco le dijo que se iba a encontrar con Miyu. De repente, la Rosadita apareció y se encontró con él, pues ella esperaba llegar un poco antes para apartarse en cupo. Sin embargo, resultó que llegaron al mismo tiempo. La cosa es que la biblioteca estaba repleta y Suzuki no quería esperar. Entonces comenzó a buscar en su teléfono alguna cafetería en la que pudieran estudiar. La cosa es que por allí cerca no había ninguna cafetería. Entonces de la nada Tani le dijo a Miyu que podían ir a su casa. Esto dejó a la Rosadita con su corazoncito latiendo a 1000 por hora y le preguntó a Tani que si en realidad podían. El chico, un poquito despistado, le dijo que obviamente sí, pues su casa no estaba lejos y sería mejor que buscar un sitio con ese calor tan horrible. La prota en su mente estaba como loquita, pensando que iba a ir a la casa de Tani e iba a conocer a su familia, pero su ropa no era muy adecuada porque se le veía el ombligo. La cosa es que Yusuke le explicó a Miyu que en ese momento no había nadie y pensaba que como estarían solos, la prota no estaría nerviosa. No obstante, él no podía estar más equivocado porque cuando la Rosadita escuchó esto, se puso súper roja. Poco después, ya en casa de Tani, ellos estaban estudiando en el comedor, y aunque todo estaba tranquilo, ambos pensaban que era agradable. De repente, el estómago de la Rosadita gruñó, y aunque Miyu quiso negarlo, su estómago no paraba de pedir comida. Entonces, Tani calentó algo para ellos dos, y mientras comían, la prota le preguntó a Yusuke que si él era de los que le contaba a su familia que tenía novia. Tani le respondió que él todavía no le había dicho a su familia, porque no habla mucho de sí mismo. Suzuki estaba preguntando esto porque no sabía si debía estar en casa de él, pero dado a que Yusuke la trajo, ella no tendría que preocuparse. De repente, Tani le dijo a su chiquistriquis que si ella lo prefería, él le podía decir a su familia que tenía novia, pero la Rosadita no quería que él hiciera eso por ella, pues cada uno tiene una relación diferente con su familia, y ella lo entendía. Por ejemplo, ella podría tal vez decir a su madre, pero a su hermano jamás nunca se lo confesaría, así que ella solo quería que ellos fueran a su ritmo. En fin, los chicos iban a seguir estudiando, pero a Tani se le había olvidado un libro, por lo que Miyu lo iba a acompañar a buscarlo, pero el libro que él necesitaba estaba en el cuarto de él, así que la Rosadita, medio hipnotizada por conocer el cuarto de su novio, emocionada lo siguió. El cuarto del prota era bastante normalito, sobrio y estoico, entonces a la Rosadita le dio curiosidad por ver los álbumes de graduación de Yusuke. Así él se los mostró y ella quedó impactada porque él en ese tiempo tenía otro tipo de gafas y además el uniforme de ese entonces es casi el mismo que el de ahora, por lo que Miyu sintió un poquito de lástima, pues ella quería ver a Tani con otro estilo. La Rosadita quería saber todo de él y de esta manera se acercó a Yusuke. Él se puso súper nervioso pensando que pasaría algo más, pero ella solo estaba concentrada viendo al gato de Tani. Es más, la Rosadita hasta se presentó con él, pues tenía que saludar a la familia de su novio como correspondía. En fin, dejando a Tempura atrás, Miyu comenzó a jugar un poco en el jardín de Tani, pero mientras estaba haciendo esto, casi se cae. Afortunadamente, su chiquistriquis la salvó de la caída, pero en ese preciso momento, la abuela de él llegó, por lo que con una sonrisita maliciosa mencionó que ella vio algo que no debería haber visto. De inmediato, la Rosadita le explicó a la abuela que no era lo que pensaba, sino que ella iba a la misma escuela que Yusuke. La cosa es que cuando Miyu iba a decir que era de Tani, no supo qué decir, porque no sabía si era correcto contarle que era su novia, o en su lugar mejor mentir y decir que era solo su amiga. Yusuke no perdió el tiempo y de inmediato aclaró que Suzuki era su novia. Así, la abuela de él le dio a la Rosadita algunas verduras que ella misma había cultivado. Y cuando ya se estaban despidiendo, la abuela le pidió a la Rosadita que volviera pronto. Así, cuando la prota llegó a su casa, lo primero que hizo fue contarle a su madre que estaba saliendo con Tani, pero le pidió que no se lo dijera ni a su papá ni a su hermano. La madre, bastante feliz, le dijo a Suzuki que lo llevara a casa un día de esos. Y volviendo con Yusuke, él estaba un poquito apenado porque su abuela no pudo disimular lo feliz que estaba por él. Tiempo después ya se acabaron las vacaciones de verano, por lo que ahora seguía el festival cultural y al salón de la prota le tocó en la categoría de comida, por lo que después de clase a los de la élite, es decir, a los que no tenían ningún club, les tocó comenzar a ayudar con los preparativos y entre ellos estaban Yamada, la prota y Shino.
En fin, a Miyu le interesaba saber cómo le había ido a él con la chica que le había pedido su número. Entonces él le contó que ellos se comunicaban de vez en cuando, pero no pasó nada más. Por su parte, Nishi se creía una inútil, porque cada vez que se enviaba mensajes con llamada, ella se tardaba mucho en responder, y las respuestas de él eran demasiado cortas, por lo que ella tenía miedo de que haya espantado al chico o algo así. Lo peor es que la otra vez, Kentaro le pidió hacer una llamada. Ella van 2 veces que ella le dice que no, por lo que aunque ella no quiera rechazarlo, con sus acciones parece que sí. El rubiecito le estaba contando este mismo problema a sus amigas. Entonces ellas le comentaron que tal vez era que si Nishi no le respondía era porque no era muy habladora ya, no porque lo odiara. Como sea, ellas tenían curiosidad por saber quién era la chica misteriosa con la que Kentaro se mensajeaba, pues hasta ahora ellas se habían imaginado al rubiecito saliendo con chicas risueñas. La cosa es que Yamada, aunque ella ha tenido algunas novias, ninguna de sus relaciones habían sido iniciadas por amores correspondidos, pues aunque él no lo sabe, le gustan las chicas tranquilas que en secreto se ríen de sus chistes. El rubiecito es medio lento, entonces una vez cuando una de sus amigas se le declaró, él le propuso salir porque pues se llevaban bien. Aún así, él mantiene buenos recuerdos de sus relaciones pasadas, y siempre que ha tenido novia, él ha durado bastante con ellas. Asuma, como si fuera una viejita, comentó que esa era la juventud que le hubiera gustado tener, a lo que Miyu le dijo a su amiga que todavía era joven, pero sí entendía el sentimiento de envidiar a los que ya han tenido pareja, porque ella apenas está aprendiendo sobre la marcha. La cosa es que de repente Yamada le pidió a la rosadita que no ignorara a Ri. Por otro lado, Tani y Taira les tocó ir a comprar las cosas del festival. Allí en la tienda también estaban Nishi y Rikako. Entonces la pelinegra le comentó a su amiga en voz bajita que allí cerca estaba el chico del que ella le había hablado, es decir, Tani. La cosa es que Tsuji se dio cuenta que las chicas los estaban mirando y cuchicheando, por lo que rápidamente decidió salir de la tienda, pues esta era una reacción traumática a los susurros de las chicas. Sin embargo, ellas no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Volviendo con la prota, Asuma le estaba preguntando quién era Ri, pero ella no quería explicarlo porque se sentía muy mal por él, pues en ese entonces ella era muy inmadura. De repente, llegaron Aoi y Watanabe mostrando los menús gigantes que iban a tener en el festival, por lo que la rosadita aprovechó esta oportunidad y se escapó. De esta manera, Asuma le preguntó a Yamada que cómo era Ri, a lo que le contestó que era un tipazo y que iría al festival. Volviendo con Tsuji, él creía que a Tani no le preocupaban cosas, como por ejemplo la falta de experiencia que él tenía con Suzuki, dado que ella era su primera novia. La cosa es que Yusuke le confesó a Taira que él en realidad no está muy seguro de sí mismo, y si le preocupaba no saber qué hacer o su falta de experiencia. En fin, llegado el primer día del festival escolar, todos comenzaron a disfrutarlo, pues solo eran estudiantes y profesores. Pero el segundo día del festival era con invitados, por lo que ahora estaban más serios en su trabajo. Aún así, Rosadita fue a dar una vuelta con Tani. En este punto, la camiseta de la prota estaba llena de frases de sus amigos, entonces le pidió también a Tani que escribiera un mensaje. De esta manera, Yusuke le comenzó a escribir algo a Suzuki, pero fue en ese momento que Yamada se dio cuenta que Yusuke aún le seguía diciendo a la rosadita por su apellido. En fin, mientras los tortolitos recorrían el festival, Miyu sintió curiosidad por saber qué fue lo que Tani hizo en el festival del año pasado. La cosa es que como su clase tenía una hora de teatro, Yusuke no pudo ver gran cosa. Entonces, la prota rápidamente hizo un plan perfecto, y primero fueron a los eventos que tenían horarios limitados, y ya luego, para descansar un poco, fueron por té y dulces. Por último, a los tortolitos no se les olvidó pasar por las exhibiciones de los clubes, y así llegaron al salón de Nishi. La pelinegra, con ansiedad social, al ver que ellos entraron y comenzaron a hablar, pensó que era aún más incómodo porque ella conocía a Tani. En fin, de repente Suzuki mencionó que le encantaba una foto, y esa era justamente la que Nishi había tomado, por lo que le preguntó que si ella usaba alguna técnica o cámara especial. La pelinegra le contó que ella solo usaba una cámara para principiantes, y así terminó guiando a los dos por todas las fotos que ella había tomado, y algunas otras más. Personalmente, para Yusuke, a él le encantaba una foto de un gatito, por lo que la rosadita le dijo a Tani que a él le gustaba esa foto porque estaba el gato, no por la foto. Enseguida, Nishi, con su costumbre, comenzó a reírse en mute. Pero en fin, ya que los tortolitos habían recorrido toda la exhibición, decidieron irse, y la pelinegra quedó súper contenta porque creyó que esta vez había hablado bastante bien. La conversación no se detuvo y ella no se quedó sin palabras, por lo que su autoestima subió un poquitito. La cosa es que en eso ella se encontró con Yamada, por lo que Super Rojita saludó a Kentaro, y él del impacto soltó su celular. Por otro lado, Asuma se dio cuenta que Taira no tenía planeado salir del salón de clases, a pesar de que ya había acabado su turno. Entonces lo sacó a las malas, diciéndole que él también podía divertirse en el mundo exterior. Volviendo con los tortolitos, Suzuki estaba súper feliz porque había ganado unos premios en un juego. Sin embargo, de repente un chico pelinegro saludó a la rosadita.
Ella de inmediato lo reconoció como Rijito, un amigo de su escuela secundaria. Enseguida también llegaron Sato y Watanabe, por lo que el chico comenzó a hablar con ellas y Suzuki aprovechó para explicarle a Tani que él se llamaba Oka y habían estudiado juntos en secundaria, pero a Yusuke no le gustó mucho esto. Como sea, luego de que la Rosadita y Rijito intercambiaran algunas palabras, estaban muriendo de la incomodidad. Resulta que cuando ellos estaban en tercero de secundaria, eran besties, los mejores amigos. Y nos damos cuenta que la Rosadita no siempre fue Rosadita, porque en ese tiempo tenía el cabello negro. En fin, sus compañeros de clase, al verlos siempre tan juntos, los comenzaron a shippear y hasta les decían que deberían salir, pues hacían una buena pareja. Rijito sabía que las cosas se empeorarían si ellos comenzaban a negarlo. Entonces decidió bromear con Suzuki y le dijo que tal vez deberían intentarlo, para que así ella lo rechazara. Pero esto descolocó tanto a la prota que no supo qué contestar. Así empezó el inicio del desastre, porque en realidad a ninguno de los dos le molestaba la idea. Pero cuando iban de camino a casa estaban que se morían de la incomodidad. Rijito, para intentar arreglar la situación, intentó hacer algo de pareja con la prota, así que le tomó la mano. Él lentamente se fue acercando a ella. Sin embargo, a Miyu algo no le cuadraba, por lo que no permitió que él la besara. De esta manera, Rijito concluyó que ellos no estaban hechos para ser pareja. Entonces decidieron olvidarlo y volver a ser buenos amigos. En la actualidad, ambos se sentían culpables por esa situación tan incómoda del pasado, pues Rijito había hablado sin pensar y la Rosadita había optado por la evasiva. Mientras Miyu pensaba en pedirle perdón a Rijito, él le dijo que ella no debería evitar las reuniones de secundaria solo porque él iba. En realidad, ella no debía preocuparse por nada, así que podían verse con normalidad, como amigos, como siempre lo fueron. Así, de una manera un poco torpe e incómoda, hicieron las paces y el pelinegro fue a buscar a Yamada. De inmediato Watanabe le reclamó a la Rosadita porque ellos dos los habían estado marginando, y aunque hubieran ido juntos a la secundaria, no debería ser así. La rubiecita buscó apoyo en Tani, pero Yusuke tenía una cara terrible e, ignorando a Watanabe, le preguntó a Suzuki que si Rijito era un amigo de ella. Rápidamente, las dos amigas abandonaron el barco y dejaron a los tórtolos solitos para que se arreglaran ellos dos. La prota le explicó todo a Yusuke, incluso la parte en que ellos habían durado solo como 3 horas de novios, porque habían visto que no funcionaba para nada. Pero la Rosadita internamente se preguntaba si había acabado su propia tumba al contárselo. Como sea, ella le aseguró a Tani que ellos solo fueron amigos, y ella lo considera a él su primer novio. Yusuke lo entendía, pero aún así estaba conflictuado, por lo que le pidió perdón a Miyu por haberle hecho explicar la situación, y creyendo que el del problema era él, decidió ir a reflexionar. Por su parte, Rijito estaba bastante feliz porque se había reconciliado con la Rosadita y habían acordado fingir que nada de eso había sucedido. A él los problemas amorosos le daban igual, él solo no quería que sus amigos lo odiaran. Por su parte, la Rosadita estaba vuelta a bolas, pues no entendía por qué Tani estaba celoso si ella no había tenido nada con Rijito. Azuma le explicó que eso era porque el chico era apuesto. Sin embargo, para la Rosadita eso no importaba, ni que fuera su amigo, ni que fuera alto, ni que fuera lindo. Para ella, todos esos factores no implicaba que quisiera que pasara algo entre ellos. De repente, la prota se dio cuenta que en realidad sí pasó algo entre ellos, y aún se arrepiente de ciertas cosas. Azuma de la nada mencionó que el primer novio o novia sonaba tan puro e inocente, pero Suzuki estaba convencida que eso daba lo mismo, que no tenía sentido ser más puro por no haber tenido pareja, sino que lo que realmente era puro era que de ahora en adelante ella decidiera fijarse solo en quien tenía delante, es decir, Tani. De esta manera la prota fue a buscarlo, y Azuma al ver esto quedó con ganas de tener novio. La cosa es que ella de la nada se chocó con alguien y alcanzó a ilusionarse, pero resultó ser Taira, por lo que volvió a deprimirse. Por su parte, Yusuke pensaba que él ya sabía que la Rosadita tenía relaciones que él no conocía, y no servía de nada pensar en el pasado, pero al ver a Rijito, le comenzó a preocupar los detalles del presente y del futuro. Él, en lugar de ganar confianza, se estaba volviendo codicioso e intolerante, y no sabía por qué. En eso, la Rosadita lo abrazó por detrás, le dijo que lo quería mucho y que le encantaba que él fuera directo y no mintiera. Sin embargo, le molestaba un poquito que él a veces actuara como si estuviera bien, cuando en realidad le preocupaba algo. La Rosadita quería que Yusuke se lo dijera, aun si él no estaba seguro. Ella quería que él le contara lo que le preocupaba. En eso, por los altavoces, llamaron a todos los estudiantes para que se dirigieran al gimnasio, pero ellos decidieron no ir. En realidad, Tani sabía que no sabía de nada compararse con otros, pero aún así se inquietaba y se odiaba por eso. Yusuke se sintió inseguro porque Rijito parecía del tipo de la prota, y además ellos se llamaban por sus nombres. Suzuki, al darse cuenta de esto, iba a llamar a Tani por su nombre, pero los tortolitos fueron llamados expresamente para que fueran al gimnasio. Así la Rosadita le dijo a su amorcito que debían volver, y se refirió a él por su nombre, Yusuke. Y rápidamente nos enteramos que lo que Tani le había escrito a Miyu en su camiseta era que debían seguir mucho tiempo juntos. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.